Hoy vamos a hablar de quiénes serán los herederos. Y quizás la primera pregunta que venga a nuestra mente sea, ¿herederos? ¿Qué es eso? ¿Está escrito eso en la palabra de Dios? Pues porque no vemos. En Romanos 8:17. ¿Qué dice? Y si somos hijos, los que hemos puesto nuestra fe en el Mesías, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Está hablando de ser herederos y coherederos. Algo bien importante que tenemos que saber y que mucha gente no lo sabe, que los hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en el Mesías, vamos a ser herederos y también coherederos con Cristo si sufrimos con Él, si caminamos con Él, si pasamos por esta vida y los sufrimientos de esta vida como Él pasó. Eso nos está diciendo Dios. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para analizar esto con más cuidado es, ¿somos hijos de Dios? Esa es la primera pregunta que todos nos tenemos que hacer y conozco a todos los que están aquí, todos han dicho que sí, han aceptado al Mesías. Solo si hemos aceptado lo que el Mesías hizo por nosotros en la cruz. Juan 1:12 dice, a aquellos que recibieron a Cristo les dio el derecho de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Hijos legalmente hablando, un término legal, sucede en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Para aquellos que no hayan recibido en las redes, que nos escucha tanta gente, para aquellos que no hayan recibido todavía el pago de Cristo en la cruz, Dios mismo vino, tomó un cuerpo para pagar por los pecados del mundo, de todo el mundo, y está invitando a todo el mundo a la cruz, no importa quién sea. Si aceptamos que Él murió por nosotros, su promesa es tenemos vida eterna, entramos a su reino, es por gracia, no por obras como nos habían dicho. Podemos ir a la iglesia que quieran ir, pero hay que tener esto claro, la entrada al reino de Dios es por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Si ya aceptamos que Jesús pagó por nuestra deuda, somos sus hijos y en ese sentido vamos a ser sus herederos. ¿Herederos de qué? Pues de un montón de cosas, de sus bendiciones, como la de entrar a su reino. Herencia, vamos a entrar a su reino. Ahí vamos a estar. Y vamos a poder gozar todo lo que ahí va a estar con absoluta paz y armonía. Imagínense qué bendición, por ser sus hijos nada más. O como la de vivir para siempre con unos cuerpos que nunca más van a morir. Nunca más van a morir nuestros cuerpos que nos va a dar cuando Él regrese. Vamos a estar en ese reino con unos cuerpos nuevos que nunca más morirán, no van a sufrir ni pasar por lo que ha pasado el ser humano aquí, porque ha sido pesado, sobre todo para algunos, debido al pecado. El pecado ocasionó todo esto. Dios va a corregir eso y por ser sus hijos nos va a dar unos nuevos cuerpos. O como el poder de disfrutar no solo de la nueva tierra, porque va a ser una nueva tierra, pero un nuevo universo también va a ser un nuevo universo. Eso es increíble, ¿no lo creen? Vamos a poder disfrutar de todo eso, porque somos sus hijos. O como el de ver a nuestros seres queridos otra vez vivir y vivir a su lado para siempre. Al igual que estar en la presencia de Dios para siempre, vamos a estar en la presencia del Dios que nos creó para siempre y con nuestros seres queridos que hayan puesto su fe en Él. Eso vamos a heredar. ¡Qué bendiciones! ¿No lo creen? Y muchas otras bendiciones que se nos van a dar solo por ser sus hijos. Algo así como sucede en términos generales en cada familia. Solo por ser hijos heredan, ¿no es cierto? Solo por ser hijos heredamos de nuestros papás y nosotros les heredamos a nuestros hijos, solo porque nos pertenecen. Pero también va a haber otro tipo de herencia para aquel que sufra con Cristo.
¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que es bien interesante, porque podemos sacar muchas cosas de aquí. ¿Qué es eso? Va a haber otro tipo de herencia. ¿Qué es eso? Recompensas especiales para aquel que camine fielmente con Dios. A pesar del sufrimiento, esta vida es dura, pero va a haber recompensas especiales para el que camine con Él sin irse para los lados, el que camine derecho con Él, el que camine a pesar de las pruebas y de lo difícil que es esta vida, porque créanme que nosotros en este país no hemos pasado lo que en antaño pasaron muchos, que tuvieron que dar sus vidas por decir sí creo en Cristo. ¿Como quién nos viene a la mente cuando hablamos de sufrimiento en esta vida? Hay una historia que casi todos conocen, que es la historia de Job, ¿no? Job, que parece ser el primer libro escrito de la Biblia, fue probado intensamente por Dios. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió sus posesiones, perdió todo. Y era un hombre de mucha fe. Y nunca negó a Dios, a pesar de lo que pasó. Sí siguió confiando en Él a pesar de su dolor. Lean la historia de Job, porque es una historia que podemos mucho aprender de la fidelidad de alguien como él. Pero ha habido personas en esta vida que han pasado por cosas así terribles y con todo y eso han seguido confiando en Dios. En el reino va a haber herederos. Los que por fe en el Mesías se hicieron cristianos y entraron, van a ser herederos todos nosotros hasta cierto grado. Y los que por obras caminaron bien con Él aquí en la tierra, los discípulos de los que hablábamos la semana pasada, los discípulos van a heredar aún más. Chequen 2 Timoteo 2:12. Si resistimos, hablando a los cristianos, si resistimos las cosas de esta vida, las pruebas intensas, el sufrimiento, también reinaremos con Él. Y aquí es donde viene mucha confusión. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Qué nos va a negar? No la entrada no se pierde, nos va a negar el premio, la herencia especial. Pero si resistimos, vamos a reinar con Él. Eso es lo que nos está diciendo. El primero es incondicional. La herencia para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Mesías es incondicional, es a través de la fe. El segundo ya no lo es. Eso es a través de lo que nosotros hacemos. Pero la pregunta que ustedes se pudieran hacer, porque estamos analizando este pasaje, es ¿por qué le daría Dios más a unos que a otros? ¿No? ¿Por qué? Pues la respuesta es porque eso es justicia. Y aunque sí todos entramos a su reino de la misma manera por su sacrificio, no todos vamos a merecer hacer lo mismo allá. ¿Están de acuerdo? ¿Se merece Pablo lo mismo que yo cuando él dio su vida por Jesús? Pues claro que no, ¿verdad? La justicia va a estar sujeta a lo que nosotros hicimos como cristianos. Y eso se le llama la doctrina de las recompensas, que mucha gente no habla de ellas. Muchos líderes famosos ni la mencionan o lo mencionan poco porque muchos creen que todos los cristianos vamos a hacer lo mismo en el reino. Yo he oído a gente, hace muchos años, que me decía, en el reino vamos a tocar el arpa y a cantarle a Dios todo el día, todos los días. Perdón, pero ¿dónde está la creatividad de Dios en eso? Si Dios hizo este mundo y lo vemos fantástico, imagínense lo que viene un reino en donde Él va a reinar, en donde va a haber gente que le va a ayudar a reinar, que son los que van a tener esa herencia especial, ahorita vamos a ver. Y los reinados, los que entraron, pero no hicieron grandes cosas, ese es un reino. ¿Qué creen que vamos a hacer en un reino? ¿De veras tocar el arpa y cantarle a Él todo el día? Claro que lo vamos a alabar y claro que le vamos a cantar, pero no todo el día. Vamos a tener muchas cosas que hacer.
Entonces, hay muchos líderes que no se meten en este tema porque creen que todos vamos a hacer lo mismo. Imagínense la justicia de Dios. No todos los cristianos nos comportamos igual. No todos los cristianos nos comprometemos igual. ¿Por qué nos mereceríamos lo mismo? La entrada es igual para todos, pero lo que hagamos allá no. ¿Estamos de acuerdo? Chéquenlo y ustedes me dicen. O sea, yo estoy abierto a comentarios. Si lo que dicen estas personas, que todo lo que vamos a, que todos vamos a hacer todo igual, si eso es verdad, la pregunta sería, para seguir analizando, ¿por qué va a haber un juicio a los cristianos? Va a haber un juicio a los cristianos. Y no es el mismo juicio del gran trono blanco, porque hay un juicio que es el gran trono blanco, que es al final del reinado de Jesús, que va a ser para los no creyentes. Ese es un juicio, pero hay otro para los cristianos. Aquí está. 1 Corintios 3, el 10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, está hablando Pablo, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Nos está diciendo algo bien importante. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Lo que está diciendo es, los cimientos es Jesús. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. El fuego siempre es juicio, ¿verdad? Es metáfora. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, pero será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Este es un juicio a los cristianos. Este juicio se llama el bema en griego. El bema es un juicio para nosotros. Si todo mundo entrara al reino a hacer lo mismo, ¿para qué habría un juicio? ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben para qué sirve este juicio? Ahí lo dice claramente, para recompensar, no para entrar. Este no es un juicio para entrar. Ese juicio lo van a tener los no creyentes al final y que no van a poder entrar porque nadie pagó por su pecado. Pero para nosotros hay otro juicio y el juicio es para recompensar. Sí va a haber recompensas para los que caminaron bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que va a haber recompensas para los que caminaron bien? Que algunos van a tener algo que los demás no van a tener, ¿o no es así? Si hay recompensas para algunos, esos algunos van a tener más que los que no tuvieron la recompensa. ¿Y de qué dependió recibir eso? ¿De la gracia de Dios como la entrada? ¿De la gracia de Dios? ¿O del trabajo que se hizo aquí como cristiano? Obviamente que del segundo va a depender de nosotros. Esto ya no depende de Dios. La entrada a su reino depende de Dios, pero las recompensas dependen de nosotros, lo que hagamos. No todos en el reino van a tener o hacer lo mismo. Los que hayan caminado fielmente con Cristo, a pesar de las circunstancias, porque hay circunstancias bien difíciles, no solo van a poseer más, sino van a tener un privilegio muy especial, que es tener autoridad sobre los demás. Pregunta. ¿Dónde está eso? Porque nosotros no hablamos de algo que no sea bíblico. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 3:21. Aquí está. Al que salga vencedor, le está hablando a la iglesia. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis es para la iglesia. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que vamos a tener el privilegio de tener autoridad sobre los demás. Al que camine bien con él. Esa es una recompensa.
Eso ya no fue gratis. Y entonces viene esta pregunta a nuestra mente, creo yo. El heredar entonces no solo se recibe por gracia, sino por obras también. La respuesta es sí. Primero se recibe por gracia los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús en la cruz, tenemos una herencia hasta cierto grado. Los que caminen con Él van a tener mucho más cosas. Primero se recibe por gracia, la primera, y la segunda se recibe por obras. Fíjense qué curioso está eso, ¿verdad? Todos vamos a heredar por igual muchas cosas solo por la gracia de Dios. Otros van a recibir otras más porque se lo ganaron. Y eso, aunque no lo crean, chequen esto, no es un nuevo concepto del Nuevo Testamento. Mucha gente diría, ¿de dónde salió? ¿Esto es nuevo? No es nuevo. Porque eso lo entendían bien los judíos de aquella época y algunos judíos de hoy en día. Porque chequen esto, en Israel no todos los hijos heredaban lo mismo. ¿Lo sabían? No todos los hijos heredaban lo mismo. El mayor recibía doble porción. El hijo mayor recibía doble porción, nada más por ser hijo mayor. O sea, este es un concepto que ya se manejaba hace años en el Antiguo Testamento. Los judíos de antaño, los que empezaron, ellos heredaban a su hijo mayor una doble porción. Nada más por eso. O sea que no siempre las herencias son iguales. Aquí lo que Dios nos está mostrando es que aquí la herencia, por ser hijos, va a ser igual. Pero en este caso no por ser mayores, sino por ser comprometidos, va a ser mayor. Por eso dijo Dios que la doble porción, la herencia además se va a ganar por mérito propio. Pero el concepto no es algo nuevo, es algo que ha existido desde que el pueblo de Israel empezó. Habiendo dicho eso, ¿hemos oído de eso? Pues porque no, ¿verdad? Pero es bíblico. Dios nos está dando la oportunidad de tener una doble porción. Dios nos está dando la oportunidad de tener una doble porción. Solo chequen lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios. Lo podemos ver en su primera carta. Chequen esto que estaba diciendo Pablo. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Estamos hablando de premios. Corran pues, Pablo nos está hablando, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, nosotros en cambio, por una que dura para siempre. Es un premio. Así es que yo corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado otros yo mismo quede descalificado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que él estaba haciendo todo lo posible por heredar el premio, por tener la doble porción que Dios tiene esperando para los que la quieran. Y que iba a hacer todo lo posible para que no lo descalificaran. Y mucha gente aquí entra, se puede ir al infierno. No, descalificarlo de ganar el premio, no el reino, el premio. Sí, vamos juntos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Que el amo le dio 10 talentos a uno, 5 a otro y 1 a otro. Eran 3 siervos. La parábola de los talentos no se trata de quien entró al reino, se trata de quien recibió la recompensa. No se trata que, como algunos dicen, estos dos porque fueron fieles entraron. No, se trata de que estos dos que fueron fieles recibieron la doble porción, y el que no, se quedó sin nada.
Se trata de qué es lo que se merecieron como siervos. Eran siervos del amo. Nosotros somos siervos del amo. Chequen esto, hay una herencia esperándonos solo porque somos sus hijos, y hay otra que podemos ganar o perder si no ponemos atención a cómo estamos corriendo. Podemos ganar el premio o perder el premio, porque hay un premio, si no corremos bien. Solo chequen esto. Veamos finalmente lo que Pablo les dijo a los mismos corintios, también en su primera carta, para hacerles ver lo que iba a pasar si su comportamiento no era el correcto. Chequen esto, porque Pablo les estaba diciendo, hay un premio, pero también hay una disciplina para aquel que no esté haciendo las cosas bien. En 1 Corintios 6, 1 al 11 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, le está hablando a cristianos, ¿verdad? Y hay muchos que dicen que los cristianos ya no tienen pleitos. ¿Quién dijo? Claro que tenemos pleitos, ¿no? ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? Nos estaba llamando la atención, ¿cómo es posible que cristianos se vayan con no creyentes a resolver sus problemas cuando los deberían de resolver ellos mismos? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Les estaba llamando la atención a los creyentes. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Sabían eso? Los cristianos vamos a juzgar a los ángeles. También les va a tocar juicio a ellos. Y nosotros vamos a ser parte de eso. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, ¿cómo traen jueces de afuera de la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. O sea, Pablo les estaba diciendo, ¿cómo es posible? Vamos en el 7. Y hace una lástima que se den pleito entre ustedes cuando deberían soportar pacientemente en la injusticia y hacerse de la vista gorda si alguno los estafa. Les estaba diciendo, ¿alguien les hizo daño? Perdonen, déjenlo pasar, porque muchas veces no lo dejamos pasar. Pero no, son ustedes mismos los injustos y los estafadores. Fíjense nomás que le está diciendo a los cristianos, son ustedes los estafadores, y para colmo los que son sus propios hermanos, con sus propios hermanos. ¿Ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? Y aquí es, no heredarán. No heredarán, es otra palabra que se utiliza. Esta es otra versión, no es NBI, ¿verdad? Pero aquí, ¿ignoran acaso que los que hacen el mal no heredarán el reino de Dios? No se llamen a engaño ni los lujuriosos, ni los ídolos, no se llamen a engaño, o sea, no se engañen. Esta traducción está sabrosa. Ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que antes eran algunos de ustedes, pero han sido purificados. Está hablando a cristianos consagrados y restablecidos por Dios en su amistad en nombre de Jesús, el Señor, y por la acción del Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? Uno, que le está hablando a cristianos, ¿no? Claramente está diciendo, les estoy hablando a ustedes. Segundo, que los que se comporten como el mundo lo hace, no van a heredar el reino. Y aquí está mencionando un montón de cosas. Los lujuriosos, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. ¿Podemos los cristianos hacer eso? Claro que sí. Cuando estamos actuando en nuestra naturaleza carnal, por supuesto que podemos caer ahí.
Pablo les estaba llamando la atención, no porque no iban a entrar al reino, porque todos esos pecados están pagados en la cruz, sino porque no iban a heredar. Todos que se sigan comportando así, aunque sean cristianos, no van a heredar esa doble porción. Lo que podemos ver aquí también es que no es lo mismo heredar que entrar, y muchos la confunden. Lo que dice este pasaje es que muchos cristianos con esos adjetivos que acabamos de ver no van a ser recompensados en el reino. Porque si estuviera hablando de la entrada, entonces algunos pecados no estarían bajo la cruz, ¿están de acuerdo? Si estuviera hablando de la entrada, entonces los lujuriosos, idólatras, adúlteros, etcétera, etcétera, no entrarían. Perdón, pero todos los pecados están en la cruz. Cristo vino a pagar por todos, no hay ninguno que se quede afuera. Entonces, no estamos hablando de la entrada. Cuando dice no van a heredar es porque no van a llevarse esa doble porción. Pregunta: ¿será verdad que pueda haber cristianos con esos adjetivos? ¿No me lo creen? Que sí. Chequemos Gálatas, por favor. Nomás chequen Gálatas 5, del 16 al 21. Vean nomás lo que dice Pablo también a los Gálatas. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Quiere decir que podemos ir acá, o con Dios o con nuestra carnalidad. ¿Están de acuerdo? Dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne, o sea, nos estaba diciendo ahí, no se vayan con la carnalidad. Dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. ¿Ustedes creen que no podemos hacer eso? Perdón, pues les tengo yo que decir la verdad. Pues claro que podemos hacer eso, por eso lo está escribiendo Pablo. No caigamos ahí. Podemos seguir cayendo ahí. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que no entren, es que no se van a llevar esa doble porción. ¿Habrá cristianos así? Sí, sí hay, y qué vergüenza. Qué vergüenza para Dios que lo estemos representando a Él y que sigamos caminando así. Es una vergüenza para nosotros, pero sí los hay. Ese es el punto, que Dios nos está diciendo, tengo una herencia especial para ustedes. Sí, caminan bien conmigo, sí dejan de hacer eso. Entonces ahí les va una nota importante para acabar. La herencia por gracia es para estar en el reino. Vamos a ser herederos de Dios solo por ser sus hijos. Es para estar para entrar al reino. Nadie nos las quita. La herencia por obras es para poseer el reino, para tener decisiones en el reino. Déjenme les explico esto como alguien me lo explicó un día. Es como estar en una casa que es rentada o es propiedad de uno. La casa rentada puede uno estar, pero no puede uno tomar decisiones sobre esa casa porque es rentada. El que es dueño de la casa sí puede. Lo que Dios nos está diciendo, ¿quieren tener ustedes ese privilegio de tomar decisiones importantes en mi reino, de sentarse conmigo en mi trono? Entonces caminen conmigo bien. La herencia por obras es para poseer, para tener autoridad, para reinar con Él, para hacer de ese reino, estar al lado del rey y tener una intimidad con Él muy especial. ¿Quién la quiere? Porque en el reino va a haber un rey, va a haber gente que le ayude y va a haber reinados, ¿verdad? ¿Y quiénes son los reinados? Los que no les importó caminar bien. Entraron por la gracia de Dios, pero no les importó caminar bien. La herencia por gracia es para los cristianos. Los que somos cristianos tenemos herencia
por gracia de Dios, solo por ser sus hijos. La herencia por obras es para los discípulos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? La herencia por obras es para los discípulos. No todos los cristianos van a ser discípulos. Qué triste. La herencia por gracia, ahí les va para que lo chequen bien, es para el ladrón en la cruz. Chequen esto, por favor. Se me hizo tan fantástico. La herencia por gracia es para el ladrón en la cruz. Le dijo: tú y yo nos vemos en el paraíso hoy. ¿Sí o no? Herencia por gracia, su hijo. Pero no va a recibir más que eso, la entrada. La herencia por obras es para Pablo, es para Pedro, es para Juan, es para todos los que han dado su vida por él, es para todos los que han caminado con Dios y es para todos nosotros también. Si primero lo entendemos y después lo perseguimos, para todos nosotros Dios nos está ofreciendo no nada más haber entrado, Dios nos está ofreciendo la doble porción también para nosotros, si lo entendemos primero y después lo perseguimos. La pregunta para acabar es: ¿ya entendimos? Y si sí, espero que sí. ¿Quién lo quiere? ¿Quién la quiere? Porque ahí Dios lo tiene esperando para todos nosotros. Todos podemos ganarla. Pero para eso vamos a tener que dar nuestras vidas a Él. ¿Qué significa dar nuestras vidas? No divertirnos más, darnos golpe de pecho todos los días, estar en una iglesia y no hablar con nadie porque no se me va a salir una grosería. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos unas vidas abundantes, unas vidas buenas. Pero ¿qué significa el caminar bien con Él? El tenerlo presente, el tratar de hacer las cosas a su manera, el de perdonar cuando no queremos perdonar, el de aprender a sufrir cuando estamos sufriendo, el de ayudar a los demás cuando sabemos que necesitan de nosotros y nos hacemos de la vista gorda.